Bienvenidos nuevamente. Vamos a desarrollar el curso de química. Mi nombre es Juan Olivares y el tema de hoy es la evolución histórica de la estructura atómica. Muy bien, comencemos. El átomo es una idea que ha surgido con el estudio de la naturaleza. Cada vez que hablamos de un átomo nos referimos a la mínima porción de materia que conserva las propiedades de un elemento. Pero cómo el ser humano ha llegado a esa comprensión, a esa, digamos, a ese conocimiento de la naturaleza de las sustancias. Vamos a ver que este concepto fue en primer lugar un largo proceso de muchos años en los cuales muchos científicos comenzaron a trabajar en dar una explicación lógica, una explicación que permita justificar, ¿no?, cómo se presentaba la naturaleza. Estamos observando, por ejemplo, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son un sistema, una parte muy importante del sistema sanguíneo porque transportan el oxígeno a través de todo el cuerpo. Ahora, lo interesante es ver que dentro de esos glóbulos rojos hay una estructura bastante compleja en donde un átomo de hierro transporta el oxígeno dentro de ese glóbulo rojo. Entonces, si queremos ver cómo están estructuradas las sustancias, tenemos que conocer cómo son las características de los átomos, cómo estos están de repente unidos, de qué partículas están compuestas, para poder a partir de ello conocer correctamente su funcionamiento. Esa es la idea que vamos a manejar en todo este capítulo, de qué están hechos los átomos. Fíjense, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que está formada la sustancia, si hablamos de un castillo de arena, esa es una forma macroscópica de sustancia, una forma macroscópica de materia. Pero si analizamos a un granito de arena, es el componente más pequeño que se puede observar a simple vista, entonces tenemos ahí a los granos de arena. Pero si aún así queremos ver más en el interior de esta muestra de arena, vamos a darnos cuenta que está formado por átomos de silicio y oxígeno. Estos átomos de silicio y oxígeno, cuando se unen, forman la molécula denominada SiO2 o dióxido de silicio. Ese es el componente principal de la arena. Pero si nosotros consideramos solamente a un átomo de silicio, vamos a observar que este átomo de silicio tiene una parte central y una zona que rodea, está envolviendo a esta zona central. Es más, si nosotros, por ejemplo, analizamos a la parte central, que también se le llama núcleo, tiene una serie de partículas. Tiene lo que se llaman protones y neutrones. Y si aún así analizamos a un neutrón o un protón, que también se le conoce con el nombre de nucleones, estos tienen partículas que la conforman, tienen partículas que la constituyen. En este caso, los que componen a los nucleones, ya sean protones o neutrones, se llaman quarks. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos que el ser humano ha llegado a comprender hasta este nivel a la materia? Pues bien, como les estaba comentando, ese es un proceso muy largo y que comienza desde la época de los griegos. Los griegos decían que las sustancias estaban formadas por 4 elementos fundamentales: agua, tierra, aire y fuego. Es más, cuando el agua y la tierra interactuaban, generaban lo húmedo. Cuando el aire y el fuego interactuaban, generaban lo seco. De esta forma explicaban, ¿no?, el comportamiento de las cosas que lo rodeaban. Claro que eso no es ahora, ¿no?, una explicación aceptable, pero en esa época, inclusive el mismo Aristóteles decía que todas las sustancias están formadas por esos 4 elementos fundamentales y que estaban contenidos dentro de un quinto elemento, que era el éter. Y que por lo tanto estos elementos eran inmutables, no cambiaban, eran eternos, infinitos, existían y existirán por los siglos. Ese detalle es lo que pensaba Aristóteles respecto a la constitución de la materia. Pero también en forma paralela, dos filósofos griegos, Leucipo y Demócrito, plantearon que la materia tenía un límite de división. Y a ese límite, donde la materia no podía ser fraccionada más, ¿no?, a esa porción donde ya no se podía dividir más, se denominó átomo, ¿no?, que en griego significa sin división o sin partes. La pregunta es, ¿cómo llegaron a esa conclusión?
de Eucipo y Demócrito, pues fíjate, un ejemplo bien sencillo. Tienes una manzana, la partes a la mitad, la partes a la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad, y así sucesivamente hasta un punto en el cual ya no se va a poder dividir más esa manzana. Y a ese punto límite donde se divide la partícula, en este caso la manzana, eso es el átomo. O sea que los griegos de Leucipo y Demócrito plantearon este modelo a partir de lo que sería un experimento mental. Y es por eso que al final ellos decían, ¿no? Toda materia tiene una porción pequeñísima de materia que es indivisible e indestructible, o sea, un átomo. Pero, como te das cuenta, entre las ideas de Leucipo y Demócrito y de Aristóteles, pues prevaleció Aristóteles. Toda la Edad Media, los científicos tenían en cuenta el pensamiento de Aristóteles hasta el año de 1805. En 1805, John Dalton plantea que el átomo es una esfera maciza, invisible e indestructible. Hey, pero profesor, un momentito, ¿no es lo mismo que decían los griegos? Sí, es lo mismo que decían los griegos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la gracia en este caso de Dalton? El detalle está en que ya para la época de Dalton había evidencia experimental de que la materia permanecía constante, no cambiaba. Por ejemplo, quizás el punto más importante de donde se apoya Dalton en escribir estas características del átomo es en la teoría de Lavoisier. Recordemos que Lavoisier nos menciona que la materia es invisible, es indestructible, ¿no? Permanece constante a una reacción química más compleja porque resulta que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, eso fue una cosa ya demostrada experimentalmente por Lavoisier. Entonces, Dalton, luego de hacer otros experimentos, tomó nuevamente en cuenta ese detalle porque sí, la materia es invariable, se conserva, solo se transforma. Pero recuerda que en ese caso, en el átomo de Dalton, la especie no tiene cargas, no se especifica si son positivos o negativos. Tuvimos que esperar hasta el año de 1897 con el modelo atómico de Thomson. Thomson hace un famoso experimento de los denominados rayos catódicos, donde encuentra que la materia tiene una porción pequeñísima de carga negativa, y a esa porción pequeñísima de carga negativa le llaman electrón. Entonces, ahora la pregunta es, si el átomo tiene cargas eléctricas, ¿cómo están esas cargas eléctricas? ¿Qué relación guardan las cargas positivas de las cargas negativas? Pues la respuesta es la siguiente. Thomson dice que el átomo es como una esfera maciza, cargada positivamente, o sea, recoge la idea de Dalton, pero que dentro de esta esfera cargada positivamente, los electrones de carga negativa están incrustados en esa masa como las pasas en un budín. Entonces, esa es justamente la razón por la cual a este modelo atómico se le conoce con el nombre de el modelo del budín de pasas. Las cargas negativas están incrustadas dentro de una esfera cargada positivamente. Muy bien. Pero un alumno de Thomson llamado Ernest Rutherford quiso demostrar esa proposición. Así que planteó un experimento que se conoce con el nombre del experimento de la lámina de oro. Cuando realizó el experimento, Rutherford se dio cuenta que es cierto que un átomo tiene cargas. Era correcto decir que un átomo tiene cargas. Pero a diferencia del modelo de Thomson, Rutherford dice, en el centro están concentradas las cargas positivas. Y alrededor del centro están las cargas negativas dando vueltas alrededor de esa zona central, denominada núcleo, como un sistema solar en miniatura. Y ese es precisamente lo que vamos a ver acá. Es la idea que se tiene del famoso modelo atómico de Rutherford. Los electrones giran en forma concéntrica al núcleo como si fueran, ¿no?, planetas alrededor del Sol. Por eso que a este modelo se le llama el sistema solar en miniatura. De lo que era un átomo macizo, ahora a un átomo cargado eléctricamente y que está en movimiento. Luego, si queremos imaginarnos más cómo es esto del modelo atómico de Rutherford, el átomo es como una esfera maciza, bueno, que en su interior, ¿qué vamos a encontrar? A los electrones girando, ¿no?, en órbitas
concéntricas. Muy bien. O así, fíjate. Un átomo con 2 electrones, otro átomo con 8 electrones, y así sucesivamente, ¿no? Todos dando vuelta alrededor del centro o núcleo. Por eso se le llama el sistema solar en miniatura. Perfecto, chicos. Pero, lamentablemente, esa no es la idea del átomo. Ahora, la idea del átomo es así, fíjate. Ese electrón está ahora dándole vueltas alrededor del núcleo, ¿no? Tanto en órbitas circulares como en órbitas elípticas. Esa es la idea del famoso átomo de Bohr. Eso fue el año de 1913. Entonces ya no es el átomo una esfera maciza, sino tiene una parte central y una parte que donde los electrones están que le dan vueltas alrededor del núcleo. O si quieres, mejor así, ¿no? Fíjate. Y ese detalle es interesante porque también nos indica que el núcleo se encuentra en movimiento. Hay una especie de interacción entre los protones y neutrones, dando esa aparente, ¿no? Movilidad a nivel nuclear. Muy bien. En otras palabras, si yo, por ejemplo, quisiera ver, por ejemplo, cómo se fabrica una máscara de estas para protegernos de los coronavirus, ahora se están usando, por ejemplo, partículas hechas a partir de carbono. Pero si nosotros observamos la fibra de carbono, vamos a encontrar que en esa porción que está ahí en celeste, si la ampliamos, los átomos forman una especie de redecilla donde va a atrapar, por ejemplo, en este caso, una molécula de CO2. Si eso puede hacer con una molécula, entonces con unas partículas muy pequeñitas como son los virus, es posible que estas pueden atraparlas y protegernos de esta infección. Por eso es que producirlas es bastante, digamos, dificultoso. O más aún, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, digo, ¿no? Nosotros, los seres humanos, estamos hechos de materia, pero esa materia también de que está formada de átomos. ¿Qué tipo de átomos encontramos en nuestro cuerpo? Encontramos hidrógeno, encontramos nitrógeno, encontramos carbono, encontramos oxígeno. Y recordemos, esos 4 elementos también se le llaman elementos organógenos. Se le llaman elementos organógenos. Así que cualquier sustancia orgánica, por lo general, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. Y los protones y neutrones dentro de los núcleos atómicos están unidos a partir de la interacción que hay entre las partículas llamadas quarks. Así que fíjense, chicos, todo eso está en nuestro cuerpo. Somos materia y somos hechos de átomos. Pero ahora tenemos que ver un detalle más. Esto, como te diste cuenta, ya es más o menos la idea que la mayoría de personas tiene acerca del átomo. Es la idea que la mayoría de personas tiene acerca del átomo. Una zona central muy pequeñita y una zona que envuelve, rodea a ese núcleo. Entonces, a esa zona que envuelve al núcleo se le llama zona extranuclear. Y la parte central le vamos a llamar núcleo. Pero ¿de qué está formado este núcleo? Este núcleo está formado de protones y neutrones. Este núcleo está formado de protones y neutrones. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos identificar a cualquier tipo de átomo? Pues vamos a tener que reconocer que tienen estas partículas principalmente. Ojo, principalmente. En el núcleo hay protones y neutrones. Y en la zona extranuclear, los electrones. Hay que recordar que cuando se habla de la carga eléctrica, los protones tienen una carga de más 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa C significa coulombs. El neutrón es una partícula neutra, no tiene carga alguna. Pero en cambio, el electrón tiene una carga de 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Si bien es cierto, son las cargas verdaderas que tienen los protones y neutrones, pero es bastante fastidioso manejarlos de esa forma. Por esa razón, lo que se hace es decir una carga relativa. Cuando se habla de una carga relativa es como decir, es un valor entero, puede ser más 1, puede ser menos 1. ¿Está bien? Por esa razón, ahí tenemos la característica de los protones, su carga es más 1, los neutrones no tienen carga, es 0, y los electrones tienen una carga de menos 1. También hay que recordar que como son materia, tienen obviamente masa. Esa partícula de materia tiene masa.
¿Cuánto es la masa de un protón? Es 1,673 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Y cuánto es la masa de un neutrón? 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Ese detalle es muy importante. Si bien es cierto, los protones y neutrones, el protón tiene carga positiva y el neutrón no tiene carga, respecto a la masa, las partículas más pesaditas, ¿quiénes son? Vamos, las partículas más gorditas, ¿quiénes son? Los protones y los neutrones. Si observas, la masa de un electrón es 9,109 por 10 a la menos 28 gramos. O sea, casi 1000 veces más chiquito. Por eso es que para poder expresar adecuadamente la masa de las partículas microscópicas, hablamos de la UMA. La UMA es la unidad de masa atómica que se usa fundamentalmente para partículas microscópicas. Y mira que es bien práctica. Por ejemplo, ¿cuánto es la masa de un protón? La masa de un protón es 1,0073 UMA. La masa de un neutrón es 1,0087 UMAS. Y la masa de un electrón es 0,00054886. Por eso es que la masa de un electrón es muy pequeñita. Y también, si recordamos un poquito, ¿dónde están ubicados los protones y los neutrones? ¿Dónde están ubicados los protones y los neutrones? No te olvides que los protones y neutrones están en el núcleo. Por lo tanto, si los electrones tienen una masa muy pequeñita, ¿dónde está concentrada la masa del átomo? La masa del átomo está concentrada en el núcleo. ¿Ven? La masa del átomo está concentrada en el núcleo. Perfecto. Ahora, si sabemos que las sustancias químicas están formadas por átomos, ¿cómo podemos representar al núcleo de un átomo? También al núcleo de un átomo se le conoce con el nombre de un núcleo. ¿Cómo podemos representar a un núcleo? Pues la respuesta es la siguiente. El símbolo es del elemento calcio, tiene un número en la parte superior izquierda y también un número en la parte inferior izquierda. Ese número que está en la parte superior izquierda se llama número de masa, que indica la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo, mientras que el que está en la parte inferior se llama número atómico. El número atómico indica la cantidad de protones que hay en un determinado elemento. Obviamente, el Ca, ¿qué cosa es? El símbolo químico. El símbolo químico es una conjunción de letras que permite identificar a cualquier elemento, ¿ok? Por su notación. Cuando nosotros vemos un problema de este tipo, o perdón, una notación de este tipo, tú tienes que ser bien específico en darte cuenta de lo siguiente. El 44 se representa por una letra A, que es el número de masa. El número atómico Z, el que está abajo, ¿ok? Es igual a caso 20, en este caso 20. Y también hay que recordar una cosita. La cantidad de neutrones es 24 y el número de electrones es 20. Ahora tú dirás, un momentito, ¿y de dónde salió 24? ¿De dónde salió 20? La respuesta es, cuando tú evalúas, espérate un segundito. Ahí está. Cuando tú evalúas las partículas del átomo, te das cuenta que ese número de masa en realidad va a ser definido como la suma de protones y neutrones. Si la cantidad de protones es 20 y la cantidad de neutrones es 24, quiere decir que la cantidad de partículas que hay en el núcleo es 44. ¿Ok? Es un poco la razón de la deducción de cómo trabajar esto en los problemas. Pero a veces es más sencillo que tú lo puedas desarrollar con un ejercicio. A ver, muy bien. Tenemos al sodio, al azufre, al bromo y al tecnecio. Mira, yo voy a hacer el primer ejemplo y yo quiero que después tú me ayudes a resolverlo. ¿Sí? Para el caso del sodio, ¿cuál sería su número de masa? Su número de masa sería 24. ¿Cuál sería su número atómico? El número atómico sería 11. 24, 11. Ahora, recordando que en el núcleo hay protones y neutrones, si la cantidad de protones es 11, para que sea 24, ¿cuántos neutrones debe tener? Para que sea 24, ¿cuántos neutrones debe tener? 24 es igual a 11 más n. ¿Cuánto vale n? 3. ¿Está bien? Repito, en el núcleo, protones y neutrones es igual al número de masa. Por lo tanto, si tienes 11 protones y el número de masa es 24, ¿cuántos neutrones necesitas para que la masa sea 24? 13. ¿Ok? Necesitas 13.
O tú que eres un chico más hábil en matemáticas, ¿cuánto es 24 menos 11? Los números que están aquí a la izquierda. ¿Cuánto es 24 menos 11? 3. Ahora, ¿por qué el número de electrones es 11? ¿Por qué el número de electrones es 11? Porque tienes que entender que cuando se habla de las cargas eléctricas en un átomo neutro, la cantidad total de carga positiva es igual a la cantidad total de carga negativa. O sea, ¿cuántos protones son? 11. ¿Cuántas cargas positivas son? 11. Por lo tanto, ¿cuántas cargas requieren? 11. Balance de cargas. Bien, a ver, te doy unos segunditos para que responda las tres siguientes. No me digas nada todavía, ¿eh? Resuélvelo. Ya, vamos. Y listo. Dime cuánto vale el número de masa. Muy bien, tú ya sabes que es 34. ¿Cuánto vale el número atómico? Tú ya sabes que es 16. Como te comentaba hace un momento, si quieres calcular la cantidad de neutrones, es más rápido si lo restas. ¿Cuánto es 34 menos 16? Muy bien, 18. Y ahora, ¿cuál sería el número de electrones? El número de electrones sería 11 porque recuerda que es igual al número atómico en un átomo neutro. Muy bien. Siguiente, vamos. Pues muy bien, 80. Z, ¿cuánto vale? La resta de los dos me da ¿cuánto? 45. Y si me pidiesen la cantidad de electrones, pues es igual al número atómico, 35. Vamos. Mientras vas rellenando la última, te voy comentando que ese es el elemento tecnecio. El tecnecio es el único elemento artificial estable que hay en la naturaleza. Díctame ahora. 99, 43, la resta de los dos, 56, y el número de electrones, 43. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes? Muy bien. Ahora veamos la siguiente variación. Cuando se quiere representar un núcleo, usualmente se coloca así: símbolo químico, número de masa, número atómico. Donde ya sabes que A es el número de masa, Z es el número atómico y E el símbolo del elemento químico. Listo. No te olvides. Parte superior izquierda, número de masa. Parte inferior izquierda, número de masa. La letra que está ahí en medio equivale al símbolo químico. ¿Está bien? Claro que usted me dirá, pero profesor, yo he visto notaciones con cargas, ¿no? Con un valor numérico en la parte inferior derecha. Vamos a evaluarlo en su momento, no te preocupes. Más bien necesito que me ayudes aquí. Cuando se habla de una especie ionizada, son partículas que tienen carga o bien positiva o bien negativa. Pero ¿cómo una persona puede hablar de especies ionizadas? Porque resulta que puede ganar o puede perder electrones. A ver, aclaremos ese día. Si una especie química pierde electrones, decimos que está formando un catión. ¿Ok? Cuando tienes un catión en una especie, es porque el átomo ya ha perdido la cantidad de electrones equivalente a su carga. Un átomo ha perdido la cantidad de electrones equivalente a su unidad de carga. Entonces, fíjate, por acá. También podemos hablar en el caso del calcio. Mira, ¿qué diferencia hay con respecto al ejemplo anterior? Que ahora tiene un número con signo en la parte superior derecha. Ese signo, ese número con el signo en la parte superior derecha, es la notación de la carga. Es una carga positiva. Y es una carga positiva es porque ha ganado o ha perdido electrones. Muy bien, la especie química ha perdido electrones. Ahora, identifiquemos los componentes. Número base es 44, número atómico 20. Los neutrones es 24. Recuerda que los neutrones se obtienen restando 44 menos 20. Y ahora, este signo más quiere decir que la especie química ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? 2. Entonces, si neutro tiene 20 electrones, perdiendo 2, ¿cuánto le queda? Perdiendo 2, ¿cuánto le queda? 18. ¿Está bien? Ese detalle es muy importante a la hora de formular especies ionizadas o especies con carga. Ahora veamos qué pasaría si tuviéramos un anión. Los aniones son especies con carga eléctrica, pero negativa, mientras los
cationes tienen carga positiva, los aniones tienen carga negativa. ¿De acuerdo? ¿Cómo se origina esa carga negativa? Porque la especie química gana electrones. Veamos. Ahí está, 34, 16, azufre, 2. Muy bien.